Sabemos muy bien que hay muchos enemigos de Luffy que todos odiamos por distintas razones, pero si algo caracteriza a One Piece es que muchos de ellos, ya sea por sus motivaciones como Sr. Pink o simplemente porque es un muy buen personaje como Crocodile, se nos hace imposible odiarlos. Es por eso que en el video de hoy en Dojo Otaku Tops estaremos trayendo una lista de 5 enemigos de los Mugiwara que son imposible odiarlos. Antes de continuar, no olviden dejar un like y suscribirse para que no se pierdan más videos de One Piece. Sr. Pink. Sin duda uno de los personajes que son villanos pero que a su vez son muy queridos por todos los fans de One Piece es Sr. Pink. En el arco de Dressrosa, Sr. Pink fue presentado como el rival directo de Franky, y por su aspecto y su actitud con las mujeres, tal vez nos pudo parecer un personaje algo peculiar y un poco grotesco. Sin embargo, con el avance de los capítulos y por ende la batalla entre Franky y Sr. Pink, vamos viendo las motivaciones y la personalidad del villano. En la pelea de Franky y Sr. Pink, primeramente vemos que ambos son unos tipos con honor a luchar de manera justa y sin trampas, pero lo que más nos hizo entrañar a Sr. Pink fue conocer la historia de su pasado. Como bien sabemos, Sr. Pink estuvo casado y tenía un hijo. Sin embargo, por ocultar a su esposa que trabajaba con un pirata, su hijo perdió la vida ya que no estuvo en su casa cuando enfermó. Esta situación causó un gran dolor en su esposa, quien al salir de su casa en una tormenta tuvo un accidente y quedó en estado vegetativo. Ver esta situación hizo que Sr. Pink se culpe por todo, siendo lo único que quería ver a su esposa sonreír, y lo consiguió al vestirse con ropa de bebé ya que le recordaba a su hijo, siendo esta la razón del actual aspecto de Sr. Pink. Conocer su pasado y que hasta el último momento piense en su familia nos hizo entrañar al villano, quien seguramente se ganó un espacio de nuestro corazón. Don Quijote do Flamingo. Otro de los grandes villanos que conocemos en la historia es justamente el capitán del recién mencionado Sr. Pink, siendo nada más que Don Quijote do Flamingo. El capitán de los piratas Don Quijote es uno de los grandes villanos de One Piece que incluso tras su derrota ha tenido apariciones esporádicas en la historia, que incluso más adelante pueda seguir influyendo en la misma. Sin embargo, no estamos aquí para hablar de eso, sino más bien de por qué nos agrada o por qué no nos cae mal. Cuando lo conocimos por primera vez vimos muy poco de él, tan solo observamos algo de su actitud, sus poderes y claro, su peculiar manera de caminar. En el arco de Dressrosa pudimos ver mucho más de cerca a Doflamingo, su gran fuerza y su trabajo, pero sobre todo sus ideales, los cuales eran bastante malos. Quiero decir, todo empezó por salir de Mary Joyce y no poder tener esclavos. Sin embargo, al contrario que con Sr. Pink, Doflamingo no es querido por su historia o ideales, sino más bien por su personalidad, este carácter de superioridad, su aspecto, obviamente su forma de caminar o incluso su épica risa, hacen de Doflamingo un gran personaje que es imposible odiarlo, siendo esto algo muy similar con el siguiente de la lista, Crocodile. Crocodile fue el primer gran villano que conocemos en la historia y que a su vez sigue teniendo mucha relevancia a día de hoy. Desde que la recién formada tripulación de los sombreros de paja entra en el Grand Line, conocen a una peligrosa organización llamada Baroque Works, de quienes su líder era el infame Shichibukai Crocodile. Si bien en Arabasta, Crocodile nunca llegó a ser del agrado de todos, ya demostraba ser un gran personaje, que como bien lo mencionamos, al igual que Doflamingo, lo que más destacaba era su personalidad. Tras su derrota a manos de Luffy, parecía que Crocodile sería un villano débil que no tendría relevancia. Sin embargo, cuando llegamos a Impel Down, supimos que Crocodile estaría en camino a ser un personaje con mucha más presencia en la historia. Este famoso y popular clip de Crocodile expresa a la perfección lo que hablábamos acerca de su personalidad, ya que aun sabiendo su posición, que para ese momento no era muy buena, puede presentarse con seguridad y grandeza frente a su eterno rival, de quien dependía que volviera a la libertad. Sin duda, Crocodile es un gran personaje que la mayoría amamos, pero existe otra persona que perteneció a su organización que es incluso mucho más querido, Bon Clay. Bueno, sabemos que actualmente no se podría considerar a Bonchan como un villano para Luffy, pero en un principio sí lo fue.
A Bonchan lo conocimos en el arco de Arabasta y aunque haya sido presentado como un villano ya que pertenecía a Barrow Works, rápidamente se convirtió en un gran amigo de la tripulación, y no solo por ser alguien divertido para Luffy, Chopper y Usopp, sino que también demostró su gran aprecio por el Mugiwara al sacrificarse para permitir que ellos puedan escapar de la marina. Desde ese momento, Bonchan ya se había convertido en un personaje entrañable, pero más adelante sería cuando se gana incluso nuestras lágrimas. Luego de encontrarse con Bonchan en Impel Down, Luffy puede seguir adelante gracias a su ahora gran amigo, pero en el momento de escapar de la cárcel ocurre lo peor, ya que Bonchan nuevamente debe sacrificarse para que ahora Luffy pueda salvar a su hermano. Sin duda, por todas las acciones que ha realizado Bonchan, desde el primer momento se ha convertido en un personaje muy querido, y aunque ahora ya no se puede considerarlo un enemigo de Luffy, no podía faltar en esta lista Aokiji. Para el final de esta lista, si bien otro enemigo hubiese podido ser Mihawk u otro de sus compañeros de Cross Guild del Emperador Buggy, hemos decidido poner un marín, para no incluir solamente piratas o más bien una mezcla de los dos. Aunque ahora se trate de un pirata, es poco lo que hemos visto de su relación con Teach y su vida en la piratería, pero es mucho lo que conocemos de su servicio como marín. Un poco antes del arco de Water 7 conocimos por primera vez a Aokiji, a quien Robin temía mucho, pues luego nos enteramos que lo vio cuando era niña. Desde ese momento del pasado nos dimos cuenta que Aokiji se trataba de un marín muy diferente a otros, ya que él fue quien le permitió escapar a Robin a pesar de la gran amenaza que representaba para el gobierno mundial. Y no fue hasta el punto crítico en su derrota contra Kainu que abandonó la marina, pues sabía que el enfoque que le daría Sakazuki sería uno muy distinto a sus ideales, puesto que el ahora almirante de flota tiene un prototipo de justicia muy radical. Por su modelo de justicia y sus acciones bondadosas en las que actúa de cierta forma que podría estar mal a la vista del gobierno mundial o la marina, Aokiji se convirtió en una persona muy entrañable y difícil de odiar, siendo algo parecido a lo que podríamos decir de otro almirante, específicamente Fujitora, quien incluso dejó escapar a Luffy al final del arco de Dressrosa. Además que aun dejando su puesto como marín, Aokiji ha demostrado esta bondad que decimos con sus antiguos colegas, como al final del arco de Punjasar cuando protegió a Smoker de la inminente amenaza de Doflamingo. Y con esto terminamos la lista de hoy. Si te ha gustado puedes ver algunos de los videos que dejamos a continuación.